Esta es la Casa de la Cultura Alfredo González Flores. Bienvenidos, pasen y vamos a disfrutar de una tarde maravillosa. Muchos me habrán escuchado en los escenarios cuando digo había una vez, pero hoy quiero contarles de mí había una vez. Mi nombre es Lilian Ocampo Oviedo. Tengo 50 años bien vividos. Me casé muy joven y me dediqué a esas profesiones más difíciles, a ser madre, a ser esposa, a ser ama de casa. Es decir, todas las profesiones en una sola. En esa época, lo recuerdo muy bien, dependíamos económicamente del salario de mi esposo. Un día, mientras hacía el oficio, me llamaron y me dijeron: Lilian, su esposo sufrió un accidente. Para mí fue como si el mundo se hubiera caído en pedazos. Él duró 6 meses inválido y durante esos 6 meses aquí empezó a escasear, todos los recibos se acumularon. Me fui para Heredia a hacer unos mandados y de regreso a la casa venía viendo los letreros y había un letrero que decía: se necesita operaria para hacer maquila. Y allí empezó mi época de maquiladora, trabajando casi 18, 19 horas al día para poder salir adelante con todas las cosas. Tenía tanto trabajo que yo veía a mis hijos en condición automática, sabía que estaban allí, pero nunca los tuve a la par mía. Y una mañana me llamaron del colegio diciéndome que mi hijo Mario lo habían encontrado fumando. Llegué y estaba en 6º grado, ya estaba consumiendo drogas. Uno siente que se muere a pedazos, uno siente que la vida se le va yendo. Una mañana me di cuenta que mi hija se había juntado con 14 años. Perdí lo que yo más necesitaba, que eran mis hijos. Nos dimos cuenta que en la familia a veces se necesitan hacer cambios. Y nosotros optamos por el cambio. Y de allí fue que nació Juglares. Un día venía caminando aquí por el parque y me entregaron un volante que decía: ¿no le da vergüenza? Y yo me quedé mirándolo y dije: sí, tengo 38 años y no he sacado el bachillerato. El primer día de clase llegué toda contenta y dijo la profesora de español: les vamos a hacer un dictado. Y yo dije: aquí me gano el primer 100. Cuando ya terminé el dictado se lo entregué y me dice la profesora: alumna Ocampo, pase al frente. Y yo iba, uy, ahora sí, el 100 primero que me gané. Cuando me dice: es la primera vez que veo que en un dictado le acabo de enrollar en una bolita las letras bien escritas, todo el resto está malo. Entonces yo me volví y le dije: ay, profe, ¿de qué se preocupa? Que yo escriba vaca con V o con B. Al final suena la misma vaca y da la misma leche. Se acercaba Navidad y se me ocurrió ir ese sábado a clases que yo no quería ir, y dice la profesora: por regalito para todos, copia para empezar el año de 500 palabras. Y yo venía pensando: ¿de qué hago la copia? ¿De qué hago la copia? Y en eso me topé a un niño, tenía escasos 8 o 9 años, me volvió a ver para pedirme una moneda, tenía toda su carita desfigurada. Yo me quedé mirando al niño y yo dije: necesito hacer un cuento de algo que realmente yo esté sintiendo. Y ese día decidí escribir mi cuento Lágrimas de Amargura. Una mañana haciendo unas compras ahí por el mercado central, en algo que compré me lo entregaron envuelto en un periódico. Cuando yo lo desenvolví dije: un concurso de cuentacuentos, y decidí anotarme. Era la oportunidad que yo estaba esperando para hacer algo con mi vida. Llegué y cuando la muchacha me dijo: señora, pero aquí son 75 narradores de cuentos y todos experimentados. Y yo dije: yo tengo que hacerlo. Cuando me tocó el turno narrar, narré lindísimo, hice el cuento como yo quería. Ay, ¿pero qué? Me descalificaron. Quedé entre las 6 finalistas porque mi cuento no había sido narrado en tercera persona. Pero me dieron la oportunidad, esa oportunidad que uno tiene únicamente una vez en la vida. Esa oportunidad que dice: tú puedes hacerlo. Y de verdad lo hice. Llevé talleres, llevé cursos, hice 1000 cosas. Y hoy, 11 años después de ese concurso, estoy muy contenta. Sí, estoy contentísima, porque he viajado por muchos países y he hecho lo que a mí me gusta: narrar cuentos,
todos los días de mi vida, ya que la vida se encierra en un solo cuento. Este ha sido nuestro refugio durante 11 años. Nuestra amada Casa de la Cultura Alfredo González Flores, una reliquia para todo el Heredia. Aquí decidimos abrir un espacio para el arte y la cultura, para ofrecerle a todos esos personajes que ensayan en sus casas, que no tienen dónde proyectar lo que están haciendo, vienen a hacerlo aquí cuando menos una vez al mes. Muchas veces me han preguntado, ¿de dónde nace Juglares? Juglares nace de esa necesidad, exactamente, de dedicarle tiempo y espacio a los artistas. Si la memoria no me falla, fue un 26 de febrero del año 2003. Fue muy cómico y muy triste como anécdota porque éramos 5 narradores de cuentos, el colaborador Alfredo Montero y un cantante de nombre Michael, que por cierto, como no sabía que esta casa tenía puertas, no encontró por dónde entrar, entonces decidió meterse por el lado de la baranda y de allá decía, oiga, me abren, porque no encontraba cómo entrar aquí y se subió por la baranda. Realmente no pensamos que Juglares se iba a convertir en ese monstruo que se convirtió, donde a lo largo de estos 11 años hemos estado trabajando haciendo eventos una vez al mes. Son muchos los eventos, son muchos los artistas que han pasado por esta sala. Por esas épocas iba a ir a representar a Costa Rica en un festival que se daba en Honduras y tenía tanta emoción de poder viajar. En eso estaba en el ensayo cuando llegó un compañero y me dijo, Lili, ¡qué felicidad! Vas para Honduras. Y me dio un abrazo tan fuerte y al abrazarme me dolió. Eso me asustó muchísimo y levantó una alerta en mí. Mi pecho comenzó a dolerme. Tuve tanto miedo. Decidí ir donde el doctor. ¿Qué te pasa, Lilian? Y yo le digo, doctor, tengo una pelotita aquí en mi pecho. Tranquila, vamos a examinarla. Cuando él me examinó, se sentó en su escritorio y empezó a llenar un montón de documentos. Y le digo, doctor, ¿por qué se le están viniendo las lágrimas? Y este es un hombre muy fuerte. Me dijo, Lilian, ¿cómo duele decirle esto a una mujer? Tienes cáncer. Y allí comenzó una nueva carrera para mí, pero ya no corría por nadie, ni por representar al país, ni por hacer las cosas que tanto me gustaban. Allí comencé a correr por mi vida. Aún estando con la quimioterapia y aún estando con el acelerador lineal o radioterapia, como se le dice también, me tocó que luchar mucho, pero nunca dejé de seguir mis sueños. A mí nada me detuvo. Siempre tuve la fe y que iba siempre a salir adelante. He representado a Costa Rica en muchos lugares: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Colombia. Hay cosas que también me llenan de alegría en esta época de mi vida, como haber ganado el premio de Constructora de Paz, este premio que me dio el Ministerio de Justicia y Paz. Mucha gente me pregunta, ¿qué es lo mejor que sabe hacer Lilian? Lo mejor que sabe hacer Lilian, es vivir. Eso es lo mejor que Lilian sabe hacer.